sobre todo a mí me tocó con los tres centrales, que eran Alderete, Duarte y Yené, en este caso, Nada que mal. vamos, salieron con el equipo titular. Y eso, yo creo que físicamente lo que me sorprendió sobre todo, técnicamente obviamente, ¿no? Me sorprendió mucho Luis Milla, me sorprendió Aleñá. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Charlando con Promesas, un nuevo capítulo en el termómetro del fútbol. Tenemos con nosotros al jugador de San Roque de Lepe, a Pablo González. ¿Qué tal, Pablo? Hola, muy buenas, todo bien. Empezamos por etapa juvenil, en este caso el primer año ya en División de Honor, en el Nervión. Me gustaría saber un poquito cómo se da esa llegada a ese club, si concretamente en juvenil de primer año, si ya habías estado años atrás. Bueno, yo estuve 5 años en mi etapa de fútbol 7 en el Sevilla y en infantil de segundo año salgo al Nervión y hago infantil de segundo año, los 2 años de cadete y mi primer año de juvenil allí. Me gustaría saber un poquito porque lo que más sorprende en una etapa en la que son 3 años como es juvenil, tú ya estás en la máxima que es la División de Honor. ¿Cómo es? ¿Te costó adaptarte? ¿Ya estabas acostumbrado a lo mejor por esa etapa en Sevilla y demás? Bueno, yo empecé, sí que es verdad que empecé en el juvenil B ese año, en el Nervión, que estaba una categoría por debajo de Liga Nacional, pero enseguida me subieron con el División de Honor y nada, al principio me costó un poquito, pero al final pude sumar partidos y buenas actuaciones. Por ejemplo, a nivel físico, ¿notabas mucha diferencia el salto este de que hubiera un tercer año, por ejemplo? Sí, 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 en ese caso lo notaba. Además, por esa época yo era muy fino, no estaba musculado, que años después sí me centré un poquito más en eso. Y sí, sí, lo notaba sobre todo lo que tú dices a nivel físico. A lo mejor se va notando poquito a poco. En el año siguiente ya en la Unión Deportiva Tomares ya haces hasta 10 goles en ese División de Honor también. ¿Por qué decides cambiar de equipo? Bueno, principalmente porque en Nervión descendimos a Liga Nacional y mi aspiración era jugar en División de Honor, en la máxima categoría. Y sí, gracias a Dios ese año creo que fue de los 3 años de juvenil mi mejor año. En cuanto a números así fue, pero en cuanto a juego yo creo que también. Y bueno, la verdad que metí 10 goles, que es una cifra considerable para ser extremo entonces. Me gustaría también saber un poquito, ¿siempre has luchado por los mismos objetivos en División de Honor? Sí, 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 los 3 años después en el Recre luchamos por la permanencia y sí, la verdad que en los tres equipos luchamos por eso. Y, por ejemplo, en el salto de juvenil de primer año a juvenil de segundo año, el hecho de que fueras juvenil de primer año y estuvieras ya en División de Honor llamaba también la atención de varios equipos. No sé si incluso siendo de segundo año, estando en de Honor, llamas la atención del Recreativo de Huelva. Sí, ese año se produjo el contacto con el Recre y yo no me lo pensé. La verdad que era un salto, creo, a un club y una cantera potente y nada, la verdad que aproveché la oportunidad y fue bien la cosa. ¿Cómo has llevado la presión en la etapa de fútbol base? Bueno, yo creo que la presión en esa etapa, sobre todo en los clubes en los que yo estuve, es más que nada la que te impones tú mismo, ¿no? Porque en esos clubes sí que es verdad que no te exigen, pero bueno, te dicen que te tienes que permanecer en la categoría, pero al final no es fácil, ¿no? En esa etapa, al final hay buenos equipos, sobre todo en esas categorías hay muchas canteras y no es nada fácil permanecer. Por lo que respecta a juvenil, ¿notas o haces alguna evolución en tu estilo de juego? Como bien decías al principio, sobre todo juvenil de primer año, un tipo mucho más finito. No sé si tú también físicamente, que te centraste más, acabaste, por ejemplo, en juvenil de tercer año siendo un jugador un poco más corpulento, más fuerte, yendo mucho mejor a las disputas. Sí, 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 físicamente mi transformación se produce en mi paso del Tomares al Recre y me centro un poquito más en trabajar el tren superior. Sí que es verdad que el tema del tren inferior siempre lo he trabajado y siempre lo he tenido muy potente. Y sí, también es verdad que en mi segundo año en el Tomares empiezo a jugar un poco de 9, que de delantero centro, que después el año Atlético Nubense es la posición en la que voy a explotar y nada, por ahí. Te voy a preguntar esto de con qué edad te diste cuenta que querías dedicarte al fútbol y no sé si a lo mejor el tema del Recre fichas con la intención de Atlético Nubense, del Recreativo por aquel entonces en Segunda División B.
Bueno, yo creo que lo he tenido siempre claro, siempre. Siempre he querido ser futbolista, siempre he apostado por esto y sin descuidar los estudios, que sigo cursando ahora mismo la carrera de Derecho, pero eso, siempre con el objetivo de llegar al fútbol profesional. Y la segunda pregunta se me ha pasado. No, si justamente el hecho de fichar por el Recle también lo haces con la intención que tú decías, muy buena cantera y también muy buen equipo. Si buscas también esa proyección de Atlético Nubense y después Recreativo, por ejemplo, pues una progresión de categorías. Sí, sí, por supuesto. Yo cuando firmé por el Recre juvenil, mi objetivo era ese, era acabar ese año en el primer equipo, no se pudo dar y sin embargo al año siguiente sí que estuve con ellos y aprendí mucho de ellos y me vino muy bien para el futuro, digamos. Claro, lo que me choca por una parte del propio Recre es que su filial, el Atlético Nubense, lo tuviera en División de Honor Senior y también me choca a nivel personal que aceptaras tú, por ejemplo, este rol, que entiendo que también era porque aspirabas a llegar al primer equipo del Recre, pero que me sorprende porque ya desde juvenil de primer año estabas en un División de Honor juvenil, pues que, por ejemplo, en un primer año de senior estuvieras todavía en División de Honor y no estuvieras en una categoría superior, por ejemplo. Sí, yo creo que seguramente podría haber aspirado a algún tercera división, pero me decidí por estar en División de Honor en un filial por el tema ese, de que podía subir al primer equipo que estaba en segunda vez y afortunadamente pude estar con ellos y mira, salió más o menos bien. Por lo que refiere al filial, al Atlético Nubense, 18 goles, ¿cómo consigues esa llamada con el primer contacto con el primer equipo? Ya desde principios de temporada se da progresivamente por esas actuaciones magníficas que tienes con el filial. Bueno, yo creo que subí por primera vez en enero, más o menos, en el mercado de invierno. Y eso fue progresivamente, ¿no? A medida que iba metiendo goles y demás, yo creo que eso iba llamando la atención arriba. Y nada, pude ir con ellos, entrenaba asiduamente con ellos y la verdad que pese a que no fue un buen año en el primer equipo, yo aprendí bastante y eso me lo llevo para mí. Concretamente te iba a preguntar por eso, si se respiraba un buen ambiente, pese a ser el chico joven que llegaba desde el filial en ese vestuario, si se respiraba un buen ambiente, pese a cómo fue la temporada. Bueno, la verdad que no era fácil subir porque al final era un ambiente complicado, el Recre tiene mucha exigencia por su afición y bueno, la verdad que no, vamos, no tengo ninguna queja con los compañeros de ese entonces del primer equipo, me trataron bien y me acogieron muy bien y nada, yo creo que también el hecho de hacer buenas actuaciones abajo, yo creo que ellos también pues se fijan y como que tienen unas expectativas de mí que yo creo que cumplí en los entrenamientos sobre todo. Pura curiosidad, ¿el Atlético Nubense, en este caso el filial, era un equipo joven o veterano o mezcla? No, no, era un equipo súper joven, éramos muchos chicos que salíamos de juveniles, yo tendría casi el 60-70% de la plantilla y la verdad que fue un muy buen año. Sí que es verdad que nos jugamos a un partido, el último partido fue el tema del COVID y estaba la liga dividida en dos fases. Y en el último partido de la primera fase nos jugamos el jugar la fase de ascenso o la de descenso. Desafortunadamente perdimos y tuvimos que jugar la fase de descenso y ya en esa fase pues nos salvamos tranquilamente. ¿Notas el salto de dos categorías, aunque fuera simplemente entrenando con la dinámica del grupo del filial al primer equipo? Un salto de dos categorías a nivel de intensidad, de ritmo en el entreno. Sí, sí, obviamente lo notas. La intensidad, sobre todo, además, ese Recre tenía un equipazo, ¿no? Tenía jugadores de la talla de Simanowski, Chuli, estaba Sillero, estaba Seth, había jugadores de muchos, bueno, Quiles, está en el Depor, primera ref, y la verdad que se notaba, obviamente, cuando tú subías, se notaba que estaba rodeado de gente mejor que en el filial, como es normal. Y al final yo digo que te hacen mejores, ¿no? Mientras estés con futbolistas mejores, tú te haces mejor y ellos te hacen mejores sobre todo.
Tras concluir la etapa de Juvenil División de Honor, como tú bien has dicho, después de estar en División de Honor Senior, dices que incluso crees que el nivel, o ya se ve por la propia actuación, porque 18 goles en División de Honor es que llamabas mucho la atención en categoría senior, y que a lo mejor tenías o podrías tener un papel interesante en tercera. Se da en el segundo año de senior porque firmas con la Unión Deportiva Las Palmas, en este caso la C, pero luego explicaremos un poco la historia, la intrahistoria, que tengo curiosidad. 6 goles. No sé, me gustaría saber un poquito el por qué te llama Las Palmas, si es también con la idea, por ejemplo, que fichaste en su momento por el Recre, de esa progresión. Sí, bueno, la verdad que ese verano fue un verano un poquito complicado porque sí que es verdad que había un club de primera división para su filial interesado y lo teníamos prácticamente hecho con ellos y en el último momento llamó Las Palmas y yo me decanté por Las Palmas. Fui yo el que decidí firmar allí porque es verdad que yo firmé en teoría para Las Palmas Atlético, sí que es verdad que después se me hace ficha C y yo veía un proyecto más interesante, ¿no? Yo creo que ahí se tira mucho de cantera, que tira mucho y se apuesta mucho por ella. Y nada, estuve en el C, desafortunadamente cuando mejor estaba al principio, la jornada 9 si no recuerdo mal, el derbi contra el Tenerife B, me lesiono y a partir de ahí sufro un cúmulo de lesiones que creo que no me impide, que me impiden no rendir a mi máximo nivel. ¿No tienes problemas en marchar de fuera de casa? No sé si a lo mejor el Recre era un paso intermedio, porque un chico de Sevilla que, bueno, se va a Huelva un poco relativamente cerca, digamos, dentro de la misma comunidad autónoma, pero después el salto a Las Palmas, a las islas, ¿lo haces solo? ¿Lo haces acompañado con la familia? Pues no, yo fui solo, fui allí a los pisos del club con dos compañeros y sí que es verdad que al principio fue un poco complicado, ¿no? Me costó porque yo soy un chico bastante familiar y que me gusta estar rodeado de mi gente, digamos. Pero bueno, al final yo sabía y tenía claro por lo que iba y al final son sacrificios que tarde o temprano vas a tener que hacer. A mí me tocó con 20 años pero bueno, al principio fue complicado, pero poco a poco me fui acostumbrando. Sí que es verdad que me ayudó un poco, yo creo, el clima y el estilo de vida que hay allí, porque si hubiera ido a otros sitios me hubiera costado más. Y nada, la verdad que bien, muy contento con el año en Las Palmas. ¿Viajabas habitualmente a ver a la familia de vuelta o haces vida en las islas? No, bueno, me vine en Navidad y luego me vine antes de Navidad una vez y después de Navidad otra vez. Y antes de venirme de vacaciones en junio. Fui un total de 3 veces. Vine. Comentábamos con Robe Moreno, por aquel entonces ya estaba en Segunda Federación, entonces los equipos, digamos que acogen más territorio español, no solo las islas concretamente. No sé si del tema del dilema de las Islas Canarias, lo típico que se decía de que muchos equipos de la península se quejan de viajar hacia aquí, pero más de una vez los canarios tienen que viajar hacia la península cada 2 semanas prácticamente. En tercera, ¿todos los equipos serán de las islas? En tercera todos los equipos eran de las islas. Había equipos de Tenerife, de Lanzarote, Fuerteventura, más o menos de todas las islas. Claro, justamente por eso, diferentes islas, ¿cómo lo hacíais para conectarlas unas con las otras? Muchos viajes en barco, que en avión, ¿cómo lo hacíais? Pues normalmente los viajes jugábamos a lo mejor el domingo o el sábado y viajabas el mismo día, si jugabas a las 12 viajabas el mismo día a las 9 de la mañana, en avión siempre, en los aviones interinsulares que hay. Y los trayectos sí que es verdad que son muy cortos y se hacían muy amenos. A lo mejor a Tenerife creo que hay 30 minutos, ¿sabes? O sea que por ahí bien. Tengo curiosidad por lo que hemos comentado y esto que te decía un poco rocambolesco, porque más allá de lo que no te impide durante la temporada adaptarte o coger el ritmo con las Palmas T o coger realmente el ritmo que podías tú demostrar, el nivel que podías tú demostrar, es que Las Palmas Atlético, que es Las Palmas que está justamente por encima vuestro, desciende de categoría cuando justamente vosotros estabais en puestos de ascenso directo a esa segunda federación, bueno, esta segunda B. Claro, es curiosidad de que planteaste el quedarte en Las Palmas Atlético para seguir compitiendo, en este caso con Las Palmas B en vez de Las Palmas C, porque había bajado a Preferente Canaria. ¿Te habías planteado quedarte en Las Palmas Atlético? ¿Decidiste que era mejor marcharte? Bueno, yo tenía, sí que es verdad que el verano anterior firmé un año en Las Palmas C y luego firmé en Las Palmas Atlético y en teoría era con vista a segunda, incluso a primera ref. Me acuerdo que había una cláusula que también contemplaba el salario en primera ref y eso, también tenía contrato en tercera ref, pero opté por salir a segunda ref, mi objetivo era seguir escalando categorías
y nada, surgió la oportunidad de San Roque y contento por ahí. Claro, todavía tienes vinculación con el club canario y estás en San Roque de Lepe en una categoría superior. ¿Cómo es esto, una cesión a una categoría superior? Bueno, al no poder competir ese club en esa categoría, pues normalmente optan por ceder a los jugadores, ¿no? Y en este caso, pues la verdad que Las Palmas me dio facilidades para salir y se portaron bien en ese sentido. Tanto en el Recre como en Las Palmas son mundo similar porque es mundo de filiales, tal vez, no sé si equipos más variados en Las Palmas, pero normalmente de un estilo, un perfil muy joven, y es tu primer año también en segunda federación. ¿Hay grandes diferencias con la tercera, con equipos todavía más jóvenes que habéis jugado años atrás en senior? Bueno, sí, 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 yo creo que hay bastante diferencia. Yo creo que sí que es verdad que este año el nivel de la tercera Canaria se ha elevado un poco porque descendieron el año pasado todos los equipos de segunda ref. Pero bueno, sí, sí, la verdad que he notado bastante la diferencia y obviamente te enfrentas a equipos y a jugadores de mucho más nivel. Lo has comentado que fue la temporada pasada, pero ¿has atravesado algún momento duro en el fútbol que afectara tu rendimiento aparte de ese? Bueno, el año pasado, ¿no? Yo creo que el año pasado quizás cuando me lesionaba y no sabía de dónde venía o de dónde podía venir, y yo soy un tío que me cuido bastante, que cuido la alimentación, cuido el descanso, el entrenamiento. Y nada, yo simplemente no lo entendía y nada, al final con ayuda lo logras entender y he podido rectificar esos errores para este año. Mira, llevo todos los partidos disponibles para el míster, ¿no? Que eso para mí es súper importante. ¿Cuáles son tus consejos para sobreponerte a estas situaciones? ¿Buscaste ayuda profesional? ¿Tú mismo te centraste en mejorar? Bueno, yo creo que la ayuda de la familia y de los amigos tenemos que darle la oportunidad de que ellos lo sepan y nos ayuden, porque al final contarlo y decirlo yo creo que nos ayuda mucho. Y sí, también estuve trabajando vamos, trabajo actualmente con un psicólogo que me ayuda bastante, sobre todo en los momentos duros. Y básicamente eso, y te ayuda mucho. Yo creo que el tema de los psicólogos te puede ayudar mucho y es de gran ayuda para cualquier persona, ¿eh? No te digo ya como futbolista, para cualquier persona creo que nos puede ayudar bastante porque todos tenemos cosas que mejorar o cosas que nos dan más miedo a lo mejor o más inseguridad y yo creo que nos puede ayudar. La verdad es que es muy interesante esto que comentas. Últimamente se da más visibilidad a esto de que la ayuda psicológica es muy importante y se ve cada vez más que salen noticias de jugadores profesionales que a lo mejor la presión no les puede o momentos duros de que no saben cómo salir de ellos y la figura de un psicólogo parece muy importante. Concretamente quiero relacionártelo con que solo el hecho de saltar una categoría a San Roque de Lepe en segunda federación ya parece todo mucho más profesional o con muchísimas más competiciones por ahí la experiencia de Copa Federación. Tendría curiosidad también saber un poquito qué podrías explicarnos en qué consiste exactamente Copa Federación. Bueno, pues la Copa Federación es una copa de la propia federación y es la que te da acceso a la Copa del Rey, que es la que este año nos ha dado acceso a la Copa del Rey. Si llegabas a semifinales, los cuatro equipos semifinalistas tenían a un primera división en la Copa. Y aparte, luego el que gana la Copa Federación tiene un premio económico. Los equipos solo eran de segunda federación, podrían ser de tercera federación. Había equipos de tercera federación, nosotros nos enfrentábamos al Puente Genil y al Moralo. Había equipos de segunda federación, nos enfrentamos al Melilla y al Alcira. Y de primera federación estaba el Real Unión Club de Irún, el Unión de Irún, y cayó en semifinales. También le tocó en primera que al final la ganó ¿qué equipo la ganó? La ganó el Arenteiro, ganó la final. La experiencia de darte el pase tras llegar a semifinales en Copa Federación, de jugar en Copa del Rey frente a un primera, ¿qué se sintió ya solo con conseguir ese pase? La verdad que fue, además, el pase a las semis, que fue contra el Melilla en casa, se produjo en la prórroga, en el último minuto, cuando ya estábamos pensando los dos equipos en los penaltis, y fue espectacular, ¿no? Cuando metimos el gol, estallamos de alegría, tanto el estadio como nosotros, y fue espectacular el saber que íbamos a enfrentar en primera división. Me gustaría preguntarle a todos los equipos que encuentre, pues esto, de primera a segunda federación, porque más una vez se habla.
¿Se busca o se intenta llegar lo más lejos en Copa del Rey? Porque al final es visibilidad, jugar contra un primera también te da pues ese plus, ese arranque, el partido único también te da más posibilidades. ¿O buscabais en el club buscar un equilibrio con la liga, con intentar mantener buenas posiciones en liga y una permanencia o el objetivo que tenga el club, en este caso el San Roque Lepe, en Segunda Federación? No, nosotros sí que es verdad que, bueno, ese fin de semana era libre, no había liga, entonces pudimos preparar el partido durante una semana entera. Y no, al final para el club es muy importante sobre todo la taquilla, el tema de la televisión, entonces nosotros intentamos, nos tocó el Getafe, que aparentemente de primera división puede ser uno de los rivales que puedes vencer, digamos, y nuestro objetivo era pasar a la eliminatoria, ¿no? Nos pasamos toda la semana diciendo eso y al final en la prórroga pues perdimos, pero más que nada la experiencia, ¿no? Aparte de para el club, el tema de la taquilla, la televisión, yo creo que para nosotros fue una gran experiencia y para la afición yo creo que también lo disfrutó mucho. ¿Hace más emocionante la competición el hecho de que la eliminatoria sea partido único? Sí, 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 por supuesto. Yo creo que eso nos da mucha visibilidad a los equipos de inferior categoría, porque al ser también en campo del equipo de menor categoría, yo creo que nos ayuda mucho en ese sentido. Si fuera ida y vuelta, a lo mejor te toca, aunque te toque la vuelta en casa, la ida allí, campo grande, no estás acostumbrado, la presión de jugar en el campo de primera división, yo creo que puede pesar mucho. Yo creo que en ese sentido nos ayuda bastante. Si no me equivoco, entraste prácticamente para disputar la prórroga. En ese caso ya había empate. ¿Qué sentiste saltar al campo? Bueno, yo salté con el 2-1, íbamos perdiendo con el 1-2 y bueno, yo salí para intentar meter el gol y forzar la prórroga. No fui yo el que metió el gol, pero sí intervine en la jugada y la verdad que fue una alegría y después de disputar los 30 minutos contra Primera División fue una gran experiencia. Claro, el gol nada más y nada menos que en el 99 que da la victoria al Getafe es de Borja Mayoral. No sé si veíais en el campo qué puedes apreciar o qué ves o qué crees que te queda para llegar a ese punto de profesionalidad o de élite. Bueno, yo creo que físicamente eran todos unos portentos, ¿no? Sobre todo a mí me tocó con los tres centrales, que eran Alderete, Duarte y Yené, en este caso, Nada que más. vamos, salieron con el equipo titular. Y eso, yo creo que físicamente lo que me sorprendió sobre todo, técnicamente obviamente, ¿no? Me sorprendió mucho Luis Milla, me sorprendió Aleñá, que movía la pelota bastante. Y eso, sobre todo físicamente te destacaría más que técnicamente, aunque obviamente el salto de calidad se notó. Puedes preparar muy bien el partido, pero obviamente siempre hay un porcentaje que lo destinas un poco a la suerte o a la fe de seguir aguantando el partido y llegar vivo pues a minutos 70, 80. Concretamente vosotros ibais perdiendo 2-1, conseguís el empate y llegáis a la prórroga. ¿Os veis cerca en ese momento? ¿Lo veis posible que podéis vencer al Getafe? Sí, 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 lo vemos posible, claro. Además, en la Copa Federación tenemos experiencia ya de haber jugado dos prórrogas y eso, por ahí teníamos esa experiencia, ¿no? Y sí, sí, nosotros creíamos, la verdad que lo veíamos posible. Al final viene Borja Mayoral y metió un golazo, la verdad, pues tienes que aplaudir y pedirle la camiseta luego. Aquí te dejo, vamos a comentar un par o tres de preguntas que nos han dejado algunos de los seguidores. Por aquí Álvaro Vázquez me preguntaba mejor jugador del ping-pong. Eso lo dirá porque jugamos ahí, tenemos en el estadio una mesa de ping-pong y la verdad que hoy, por ejemplo, hemos jugado y le he metido 5-0, la verdad que no es rival. David Díaz me preguntaba, compañero con el que mejor te has entendido en el campo. Pues mira, vi la pregunta y con uno de los que mejor me he entendido ha sido con el propio David, ¿no? Yo creo que David es muy buen futbolista y desde aquí me gustaría darle ánimo, que sé que no está pasando por un buen momento en lo deportivo y animarle a seguir y que le dé caña, que esto es muy largo. A nivel personal mío, me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu mejor relación dentro del campo? ¿Con qué posición te relacionas mejor? ¿Con el extremo, con el mediapunta, con el pivote? Me relaciono, vale, te entiendo. Yo creo que con el mediapunta, sobre todo en mi equipo hay mediapuntas de mucho nivel, está Camacho, está Charaf, que son jugadorazos y la verdad que con ellos me entiendo muy bien y te diría esos dos. Te la relaciono entonces con la pregunta que hacía MacGyver, que es ¿en qué posición te encuentras más cómodo y en cuál crees que has rendido mejor?
Pues creo que me encuentro más cómodo de delantero centro. Yo creo que desde mi paso al Atlético Novense que paso a ser delantero centro, mi registro de goles y también mi manera de jugar, yo creo que se ha visto beneficiada por mis características. Y la segunda, En este caso preguntaba en cuál crees que has rendido mejor. A lo mejor puede ser la vale. misma. Sí, yo creo que delantero centro, delantero centro. Si quieres pasamos ya con las preguntas rápidas de ping-pong de respuesta corta. Ok, ok, claro que sí. Edad y posición. 21 delantero centro. Venir a recibir o picar al espacio. Y queda el espacio. Si te ponen un balón al espacio, ¿por el suelo o por arriba? Por arriba, Balón al área a media altura. Remate de cabeza en plancha o con el pie. con el pie intentaría. Remate de primera o segunda línea. De primera línea. Rechace en la frontal del área. Golpeo de empeine o interior. Empeine, Superar a un rival con pared o regate. regate. ¿Qué regate te gusta más? ¿Bicicleta o elástica? Bicicleta, yo creo que es un poquito más práctico. Bloque bajo, medio o presión arriba. Presión arriba. Top 3 mejores compañeros con los que has jugado. Pues mira, he jugado con Brian Hill, he jugado con Robert González, que está en el Alavés, que pertenece al Betis, y el tercero te diría Luis Micruz, que está actualmente en el Barça Athletic. Mejor jugador rival al que te has enfrentado. Pues mira, me sorprendió mucho Ramón, futbolista del Málaga, que está actualmente en la plantilla en segunda división, y me parece muy buen futbolista, y me sorprendió mucho. Tanda de penaltis, primero o último lanzador. Último lanzador, Ganar 5-0 o en el 90. en el 90. Juego de posición o contraataque. Contraataque, Objetivos de corto o largo plazo. corto plazo. Sangre caliente o sangre fría. Sangre fría, en el área siempre sangre fría. Champions o mundial. Mundial, Referente futbolístico. pues te diría, aunque me ha pillado un poco más mayor, Jadon Sancho. Como siempre he sido extremo, siempre me ha encantado. Y Cristiano también, siempre ha sido mi referente, sobre todo por su mentalidad. Normalmente acabamos con esto, pero había dos preguntas que me ha gustado que quería dejármelas para el final. Concretamente esta de Hugo que me preguntaba cualidad más necesaria para la progresión de un futbolista en su carrera. Bueno, yo creo que aquí interviene mucho el aspecto mental. Yo creo que el factor, sobre todo ser resiliente, ¿no? Tener esa capacidad, bueno, de adaptarte a las diferentes situaciones que te puedan venir y demás. Yo creo que eso es lo más importante. No solo en el fútbol, en la vida. Y por último, ya para acabar, María me preguntaba objetivo que hayas cumplido y objetivo que quieras cumplir. Pues mira, objetivo que haya cumplido puede ser, por ejemplo, meter mi primer gol en segunda red, que se lo metí al Sevilla Atlético. Y también yo siempre iba al campo del Sevilla Atlético cuando era pequeño con mi padre a ver los partidos y poder jugar ese partido titular y meter un buen gol. En mi opinión, yo creo Nada mal el gol, ¿eh? que fue bueno. Y objetivo por cumplir, pues mira, te diría un objetivo grupal, que yo creo que estamos bastante cerca ahora, y sería entrar en playoff para este año, ¿no? Yo creo que debemos soñar, creo que tenemos equipo para hacerlo, y ese sería mi objetivo a cumplir. Pues Pablo, hasta aquí la charla, la entrevista. La verdad que ha sido un auténtico placer poder, pues eso, comentar contigo un poquito tu trayectoria hasta la fecha, que tan solo 21 años, pero tienes mucho recorrido por detrás y muy interesante y también súper importante lo que comentabas también de, por ejemplo, figuras de psicólogos, de personas de un buen entorno para relacionarte, para saber entender que por qué me estaba lesionando, por qué estaba fallando en esto. Y creo que unas reflexiones muy interesantes y ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros hoy aquí. Nada, el placer ha sido mío, ¿eh? Muchas gracias por contar conmigo. Nos vemos, chao. Hasta luego.